Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, biorreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. ¡Ay, corazones! Con esta aceleración del tiempo, bienvenidos. Y bueno, pues antes que nada tengo que decirles que no simplemente se nota que hemos estado peor que los pulpos, ¿va? Ocupadísimos, que este tema del día de hoy era para el día de ayer. La conciencia parte 5 y con eso cerramos esta serie. Y ayer pues era 23 del 5 del 23, puros 5. Entonces hasta que estaba revisando la agenda vi que Rocket era hoy. Pero bueno, no importa. Vamos a hacer ahora ese enroque. Es importante que vayamos comprendiendo. Tenemos tantos temas tan interesantes que tenemos aquí en fila. Y ay, hasta me rasco la cabeza porque me emociona. Hemos recibido solamente el día de ayer, que fue un día portal, 23/5 del 23. Por ahí hubo varias personas que nos lo mencionaron en redes. Hagan de cuenta que fue el día de ayer, no me dejará mentir aquí el equipo Quantum, que fue como si hubiéramos hecho una semana en un solo día, ¿no? Todo el mundo como si nos tuvieran que salir 4 brazos más. Claro, porque era un día portal, un día importante, un día lleno de abundancia, de generosidad, de liberación de un montón de cosas. Así que qué lindo estuvo. Yo les prometo que todas las películas donde vayamos develando temas así, inclusive las series, pues con mucho gusto las espoleamos aquí, porque luego el tema es que pues no las han visto y pues las espoleamos. Pero sí, yo con mucho gusto develo los primados negativos y todos los mensajes encriptados que se codifican en todo ese lenguaje maravilloso a través de imágenes audiovisuales. Y bueno, déjame decirte que el día de hoy, créeme lo que al hacer la mascarilla de este podcast y todo el brief, se llenó mi corazón de una claridad y de una intuición, que es parte de canalizar tantos mensajes para ustedes ya en estos 677 capítulos. Oh my gosh, estamos llegando a nuestro siguiente aniversario. Así que, bueno, pues no se diga más. Al hacer la mascarilla de este podcast me llené de muchísima emoción porque espero realmente desde el fondo de mi corazón que este podcast, que es el cierre de nuestra serie de la conciencia parte 5, aunque sin duda seguiremos hablando de más temas, cerramos con el último capítulo 5, en donde hablaremos que tu semáforo es la conciencia, ¿verdad? Nuestro semáforo siempre será la conciencia y espero que tengas los suficientes claves en este podcast para que las veces que necesites volverlo a escuchar te ayude a elegir, te ayude a no sentirte nunca perdida en el camino, en esas decisiones. Si voy a la derecha, si voy a la izquierda, si voy para adelante, si voy para atrás. ¿Por qué? Porque al final tú tienes que aprender a despertar, así como este podcast es despertar cuántico, a través del quantum, que es la esencia del universo. Tienes que aprender a despertar tu conciencia, que son la parte 1, la parte 2, la parte 3 que hemos trabajado, ¿no? Esta conciencia del yo, esta conciencia es tuya, ¿vale? Esta conciencia, hay una parte que pertenece a tu manada, pero es absolutamente tuya, que tú sepas quién eres tú, porque todos los mensajes que elijas, te los está mandando, todos los mensajes que recibas, te los está mandando tu conciencia. Tu conciencia te manda mensajes, te habla en los sueños, nuestra propia conciencia en los sueños nos devela qué información estamos nosotros moviendo. No importa si eres consciente o recuerdas todos los sueños, de todos modos está ahí. Tu conciencia te manda símbolos, mensajes, cosas que solamente tú vas a entender, que son tus lenguajes, que es parte de lo que hablamos con la intuición y tú tienes que saberlos develar.
tú tienes que saber romper esos mensajes para ti, para descubrir lo que hay adentro, ¿verdad? Entonces, tu conciencia y tu nivel de conciencia va a ser a partir de ahora tu medidor y tu termómetro, en donde vas a tener que saber que tu conciencia es en función en base a lo que creas todo, ¿verdad? Cuando nosotros decimos que tu conciencia es la que te guía y es tu semáforo, esa conciencia es la que te va a decir si avanzas, si disminuyes el paso o si de plano frenas. ¿Quién te dice eso adentro de ti? Tu conciencia, no la de otros. Siempre es nuestra conciencia. Nadie te juzga. Te juzgas tú, porque en tu nivel de conciencia hay esos juicios y esa información con respecto a ti y a las otras personas. Nadie te culpa, te culpas tú. Nadie te obliga, tú te obligas. Nadie te desvaloriza, tú te desvalorizas. Nadie te ofende, tú te ofendes a través del otro, porque lo permites, ¿verdad? Entonces, el corazón de este podcast es entender que si tu conciencia es la que te guía y será tu termómetro y tu medidor, a partir de ahora debes de comprender que nunca, nunca, repito, nunca hagas algo que tu conciencia no te lo permita. Porque si lo haces y traicionas tu propia conciencia, tu propia intuición, eso te va a acompañar siempre y se llama autocastigo, culpa, ¿verdad? Autodestrucción. Fíjate, yo he visto con mis ojos gente cercana que se ha quedado con herencias y dinero que no les pertenecían y al final del día, disfrutando según ellos de toda su abundancia, enferman y les pasan cosas y situaciones muy complejas. ¿De dónde crees que surge eso? De su propia conciencia. La propia culpa siempre te acompañará. He visto personas, por ejemplo, con temas de pareja que ahorita traemos ya prácticamente lleno corazones y todavía se quieren anotar, lo anunciamos ayer y ayer mismo en un 80% del cupo se llenó. Hablando de temas de pareja, he visto personas que simplemente sin cerrar bien una pareja, un matrimonio con hijos, se van y empiezan al mismo tiempo otra familia u otra pareja. Inclusive he visto personas casadas, jóvenes pues, pero en otra ciudad, empezar un noviazgo como si no estuvieran casados, así de novios, con una chica muy jovencita y el tipo esté casado, ¿no? Entonces, he visto personas que hacen ese tipo de cosas hacia una pareja con la que se supone que tienen que estar y por otro lado tienen otra historia y al final, aunque se acaban quedando con la amante o la segunda opción, empiezan a pasar cosas, accidentes, enfermedades, pérdidas, tragedias. ¿Tú crees que hay un Dios allá arriba que selecciona a quién castigar? No, corazón, son tus propios autocastigos, es tu propia conciencia. Y cuando hablábamos en la serie del universo detrás del mundo en cuanto al karma, cuando a nosotros terminemos esta línea de vida, nosotros seremos los que juzguemos a través de las emociones que generamos en los demás nuestras propias acciones. Eres tú el que se juzga. Por eso tu conciencia es tu propio semáforo. Si realmente no estás lista para tomar una decisión, vas a preguntarle a tu corazón y vas a tener calma. ¿Por qué? Porque si haces algo que en tu conciencia sabes que no tienes que hacer, mira, te lo pongo por ejemplo con los padres que dicen que van, aquí ya vamos a la 6ª generación de escuela para padres online, para que más familias cuánticas puedan resonar con esta información. Por ejemplo, cuando hay personas que toman el curso y dicen que ya no quieren repetir los patrones generacionales y dicen que quieren ser mejor mamá, mejor papá. Es decir, ya hay en su conciencia esta información de romper estos patrones, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si volvemos a gritar y a ofender a los hijos? Como si no valieran nada,
como si fueran tontos, como si nos estorbaran. Hay una parte de tu conciencia que sabe que no es el camino, que sabe que no está bien. Y así como en aquellos podcasts que hice de la culpa merece castigo, autocastigo, pues ahí se andan dando de bruces en las escaleras, las mamás, porque se culpan, se autocastigan. ¿Quién hace eso? Tu conciencia. Tu conciencia es ese Pepe Grillo, es esa vocecita que cuando estás discutiendo así con todas las tripas en la mesa, te empieza a decir, ya cállate, cálmate, no lo estás haciendo bien, estás faltando a tu palabra, vas a abrir más problemas. Y nosotros, en nuestro ego, en la loca de la casa, le seguimos. Entonces te das cuenta que dejamos que nuestro ego, en la parte menos evolucionada de nosotros, domine nuestra vida. De eso se trató el taller de meditación, que nosotros hablábamos de cómo es que tenemos que dominar esa mente, monkey mind, que quiere ir a hacer lo que se le pegue la gana. Pero nuestra conciencia, nuestro jinete que lleva ese caballo, es la que hace frenar, ¿verdad? Por eso el semáforo es avanzo un poquito más, le bajo, disminuyo, o de plano freno. ¿Por qué? Porque nadie a partir de ahora y con tanta información que ves en los medios, que ves en tantos podcasts, que ves en tantos videos, todo ese bombardeo de conciencia y despertar de la conciencia, yo te aseguro, cariño, ahora lo sabes. Y en nuestro ego pensábamos que saber, develar cosas desconocidas para nosotros, nos iba a hacer que nuestra vida fuese más sencilla, ¿sí? Que saber más iba a hacer que todo se fuera. Y aquí es donde viene lo interesante de verdad de la evolución de la conciencia. Ahora lo sabes y sabes cuál es el camino. ¿Y entonces qué haces? ¿Lo contrario a lo que tu conciencia te ha dicho? ¿Lo contrario a lo que sabes que debes de hacer? Entonces, ¿quién crees que está ahí de juez, de Dios y de diablo, de infierno y de cielo? Tu propia conciencia hace eso. Es la que te manda esa dualidad. Por eso el despertar de la conciencia nos hace entender que la mejor relación que tienes que construir, la más amorosa, la más paciente, la más sincera, la que tenga mejor comunicación, la más transparente, es la relación que debes de construir con tu propia persona. Porque ahí está tu conciencia, que va a hacer que aunque cometas un error, develes en dónde estuvo la debilidad, develes qué es lo que tienes que hacer en lo sucesivo, pero no que te catalogues, que le eches la culpa a los demás, porque hay una parte, corazón, una parte de tu conciencia que lo sabe. Y mira, tan es así que tienes que estar seguro que cuando tú estás haciendo tu conciencia algo real en tu vida, ya no tienes miedo. Mira, corazón, todos, créemelo, por más que estemos en alcohol, en drogas, por más que estemos en un ego así del tamaño monumental, todos tenemos una conciencia. Y hay una parte de esa conciencia de esa persona que sabe que no es correcto lo que hace y por eso pasan cosas. La persona se lo autogenera. Es tu propia conciencia la que te dice, por ahí no. Y yo mismo, una parte muy supraconsciente de ti, es el que genera el freno, que a veces ese freno es la enfermedad. Ay, pobre de mí, yo no sé por qué me volvió a salir el cáncer de mama o de lo que sea. Pues es que hay una parte de tu conciencia que sabe que no tienes que hacer lo que te encanta hacer. Y ahí vas. Y por algo vino, porque es el semáforo rojo. Ese freno, que es esa enfermedad, ese accidente, esa pérdida, ese quitarme el trabajo, a veces es una experiencia muy jodida para el ego, pero fue tu conciencia la que te paró. Y tu inconsciente está en tu conciencia, desde luego. Entonces, corazón, así como el hombre piensa, el hombre vive. Entonces tú tienes que empezar a vivir y a pensar según tu conciencia. Cuando tú vives y eres
lo que sientes que te mereces vivir y ser, y ya lo eres desde antes, entonces no tienes miedo. Podremos tener un flujo de la vida porque este mundo es así, dual. Pero ya no tienes miedo si hay brujerías, maleficios, mal de ojo, malas intenciones de la gente. A mí como me dicen, es que a mí las envidias me... Bueno, pero es que es tu conciencia el que les abre la puerta. Si has hecho algo para despertar las envidias, qué fea esta palabra, de baja vibración. Si has hecho algo para despertar esa emoción envidiosa en las personas, con la presunción, la vanidad, el pensar que eres mejor que alguien, esa parte de tu conciencia sabe que no es amoroso, que no es respetuoso para los demás. En sus carencias exhibir lo que a ti te sobra o se te da muy fácil. Y lo haces. Entonces entiendes que ahí es donde tenemos miedo. Todo lo generamos nosotros. Afuera no hay nada, corazón. Solamente estás tú con tu conciencia, adentro y afuera. Así como el hombre piensa, el hombre vive. Te voy a recordar la moral kantiana que hace poco hablábamos de ella porque me encanta, que es parte de esta conciencia. Y decía la moral de Kant, si lo que yo hago lo hicieran todos, ¿este mundo crecería? Entonces lo puedo hacer. Si lo que yo hago lo hicieran todos, ¿el mundo crecería? Y la respuesta es no, entonces no lo puedo hacer. Ahí está la respuesta. Te voy a pedir que dejes que tu conciencia te hable en tu corazón, en tu intuición. Nunca hagas algo que tu conciencia no te lo permita, porque te va a acompañar toda la vida. Esa culpa, esa desvalorización, ese juicio, ese castigo, te va a acompañar siempre. Si tu conciencia te dice que no mientas, si tu conciencia te dice que no hagas algo, no lo hagas de verdad, porque el peor juez somos nosotros mismos. Y cuando tú tengas que confiar en tu corazón y confiar en este semáforo que siempre te va a orientar, tu conciencia le habla a tu corazón a través de tu intuición. Entonces, yo soy lo que debo vivir, yo soy lo que debo ser, yo soy lo que quiero vivir, yo soy lo que yo soy, porque yo soy el que soy. Y ahí está nuestra conciencia prístina, intacta, completa. Solamente tenemos que escucharla. Corazones, déjame tus comentarios. Me encanta que hubieses llegado hasta aquí en la serie de la conciencia, ahora en nuestra parte 5. Y te abrazo. Nos vemos mañana. Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum. Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.